Para hablar del tema, saludo a Miguel Ángel García, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Susana, buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Pues bueno, sabemos que dentro de este panorama del sector lácteo en México, pues un factor muy importante es la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que está por realizar la 10ª ronda. Entonces, ¿cuáles son sus perspectivas, sobre todo en torno al tema de los quesos y sus denominaciones de origen? Pues bien, Susana, tienes toda la razón. Ese fue uno de los temas torales de este evento. Y claramente tenemos con Europa esta diferencia de posturas, aunque creo que estamos cercanos a una solución final, y te digo por qué, Susana, porque Europa pidió, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, protección para 340 indicaciones geográficas, de las cuales 58 eran de quesos. De esas 58, en 8 así de entrada estuvimos perfectamente de acuerdo en el uso del nombre sencillo y no compuesto de 8 tipos de quesos que son relevantes. Ahí tenemos el Gouda, tenemos el parmesano, tenemos el provolone, el edam, el brie, entre otros. Y en ese tenor, pues en 8 ya tuvimos acuerdo. En otros 40 tipos de quesos, cuyos nombres ni siquiera me vienen a la memoria porque no son quesos que se consuman, ni se produzcan, ni se comercialicen en México, tampoco tuvimos problema. Es decir, de 58, en 48 ya tenemos un acuerdo. Ese es un gran avance. Okay. Nos quedan 10. De esos 10, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche está prácticamente insistiendo en 3 o 4. El manchego entre ellos, ¿no? Parmesano y feta. Por supuesto, el manchego es el más importante. Okay. Porque es el que, de los que están en el problema de la indicación geográfica, es el de mayor volumen de producción. Y es un queso importante por su consumo en México, y nosotros creemos tener argumentos suficientes que están perfectamente mostrados a la autoridad en documentos objetivos para señalar que manchego es un nombre genérico que se usa en México desde hace más de 100 años, y que el consumidor mexicano, cuando pide un queso manchego, se está refiriendo al queso que hace más de 100 años produce la industria en este país. Bien, entonces eso en cuanto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. ¿Qué nos dice de sus perspectivas de la renegociación del Telecán? Sabemos que están buscando eliminar barreras estatales para tener una mayor penetración de mercado, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En efecto, Susana, en el caso del Telecán, las cadenas productivas, y aquí cuando digo cadenas productivas me refiero no solo a las industrias de México y de Estados Unidos, sino también los sectores primarios de México y Estados Unidos, convenimos que si habría que modificar el Telecán, tendría que ser para hacer más fácil el intercambio de mercancías, ir hacia adelante, no hacia atrás. Y nosotros, las dos partes, hicimos llegar sendas cartas a nuestros respectivos ejecutivos pidiendo esta situación. Es por eso que México le pide a Estados Unidos que flexibilice lo que ellos denominan la regulación grado A, que es una regulación de carácter sanitario y normativo, que ha impedido hasta el momento que la mayoría de los productos terminados lácteos de México puedan ir a Estados Unidos, de manera que aunque tenemos arancel cero, esta regulación nos ha impedido tener presencia en un mercado de la nostalgia que tiene una gran relevancia en el sur de los Estados Unidos. Ese tema, Susana, lo recogió la Secretaría de Economía, está puesto en la mesa y va a ser discutido. La perspectiva que tenemos, siendo objetivos, es que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, claro, y que abramos las puertas para un trabajo de plazo mediano y discutir el tema de grado A y encontrar fórmulas que nos permitan un esquema de ganar-ganar a las dos industrias de ambos países. Bien, Miguel Ángel, ante este contexto en el que están cambiando las reglas del juego a nivel global en temas comerciales, ¿cuáles son sus perspectivas también con los retos que existen en nuestro país para el sector lechero en este 2018? Fíjate que fue muy interesante el foro, Susana, porque nos dice primero que la oferta mundial de leche en polvo es muy importante para nuestra industria. Se va a mantener constante en volúmenes más que suficientes, aunque Nueva Zelanda tiene un problema climático
que le impide tener los stocks que normalmente venía teniendo. La producción en Europa y en Estados Unidos es más que suficiente para satisfacer la demanda mundial de leche en polvo, en donde México tiene una participación importante. Por otro lado, también nos dijeron en el foro la gente de Nielsen, que son los especialistas en el comportamiento del consumidor, 3 características de los consumidores. Primero, que están siendo mucho más sofisticados en no ver solo el producto que está en el envase, sino ver lo que hay detrás de ellos. Cómo se trata a los animales, cómo se trata al medio ambiente, si el empaque es reciclable, una serie de cosas en las que las empresas tenemos que poner el acento y el cuidado para tener la preferencia del consumidor. 2, el consumidor en promedio en México está buscando productos de menor costo. Y 3, que el consumidor también en México está buscando productos más naturales, que no necesariamente son light. Ahí tenemos light, tenemos nutracéuticos, tenemos orgánicos, y esas tendencias nos marcan retos interesantes para la industria mexicana, que tiene que satisfacer estas necesidades del consumidor mexicano e incluso de allende las fronteras, porque en este momento la industria mexicana está exportando algunos productos a Estados Unidos y otros bastantes a Centroamérica e inclusive a Venezuela. Bien, pues muchas gracias por darnos a conocer lo que se platicó el día de hoy en este foro del sector lechero y también sus perspectivas de las renegociaciones en los tratados de libre comercio. Muchas gracias, muy buenas tardes, Miguel Ángel García, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche. Un placer, Susana, siempre a tus órdenes. Gracias. Vamos a una pausa.